El esfuerzo de la población capitalina por quedarse en casa durante la pandemia del COVID-19 ha sido reconocida por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aunque pidió no bajar la guardia, ya que la emergencia aún no termina y se requiere un esfuerzo mayor para evitar un pico acelerado de contagios y hospitalizaciones. Aquí nosotros estamos convencidos de que es una responsabilidad mutua. Evidentemente a nosotros nos toca crecer el sistema hospitalario, pero todo tiene un límite y el límite es pues cuando la gente se sigue congregando, porque finalmente el contagio se da cuando las personas están juntas. Por eso se habla de quedarse en casa y la sana distancia si es que se sale. Y es que en los últimos días el índice de movilidad en transporte público y privado ha presentado un ligero aumento. Hay algunas en donde se ha incrementado la movilidad, algunas alcaldías, como por ejemplo Xochimilco, una parte de Tláhuac, sobre todo en la periferia, otra parte de la Gustavo Madero en el norte hacia el Estado de México, particularmente donde está la colonia San Felipe de Jesús y toda esta zona. Destacó que la emergencia sigue, ya que, ejemplificó, el sábado se tuvo un registro de 468 personas intubadas por COVID-19 y para el domingo la cifra aumentó a 524. Añadió que actualmente se tiene registrado un 34% de ocupación en los 54 hospitales de la zona metropolitana del Valle de México. En materia laboral, destacó que las verificaciones del INVEA continúan en locales, centros comerciales y departamentales con venta de productos o servicios no esenciales, para que se mantengan cerrados. También se incluyen las empresas de la familia Salinas Pliego. Llamó a los trabajadores que sean víctimas de despidos injustificados a denunciar en la Secretaría del Trabajo y se exhortó a los grandes empresarios para que en esta temporada de contingencia sean solidarios con su planta laboral. No puede ponerse en este momento en contradicción regresar a trabajar frente a la pandemia. Eso es inaceptable, es irresponsable. En este momento todos tenemos que colaborar para que en la medida de lo posible podamos pasar esta epidemia, esta pandemia, de la mejor manera en la Ciudad de México. Enrique Muñiz, 21 Noticias.